Con influencias fuertes de potencias extranjeras y contingentes de turistas, tradicionalmente en Malta el papel de las mujeres ha sido quedarse en casa y cuidar de los hijos o de los ancianos, y vivir mantenidas por sus esposos. Aún es inusual que una mujer sea económicamente independiente en gran parte de la sociedad maltesa. En las imágenes que ustedes están viendo, probablemente muchas de las mujeres que aparecen son turistas o extranjeras que vienen por un periodo a trabajar o estudiar a Malta, quienes ocupan los espacios de ocio y socialización en mayor medida que las locales. Detrás de la cara visible de occidentalización y liberación que se puede ver en las calles de Malta, se esconde una sociedad aún tradicional en pleno siglo XX y en plena Unión Europea. En realidad es una sociedad dual, lo que explica por qué, mientras en los bares se escucha conversar en inglés, en los mercados y en las calles alejadas se escucha maltés. Pero vivimos en Latvia. Pero la realidad es que la mujer maltesa vive una vida diferente a sus visitantes. La brecha laboral entre los dos sexos es la mayor de la Unión Europea. Alrededor del 60% de las mujeres están desempleadas. El gobierno de Malta ha tratado de abordar el asunto introduciendo numerosos incentivos laborales para las mujeres, como ventajas fiscales para las casadas mayores de 40 años y centros gratis para el cuidado de los niños. Aunque la familia sigue siendo una institución fuerte en Malta, curiosamente la tasa de natalidad es baja, alrededor de 1.4 hijos por mujer en edad fértil, solo un poco por encima de su vecino católico y muy poco procreador, Italia. Tan solo el 40% de las mujeres maltesas trabajan fuera del hogar, frente a un 62% de media en la Unión Europea. Bruselas ha dado a Malta un claro mensaje: el país no podrá avanzar así. La igualdad laboral entre hombres y mujeres tiene que ser real, pero de todas maneras Malta ha sido y es durante décadas el país con las tasas de empleo femenino más bajas.
es que en Malta las mujeres se plantean aún, especialmente en pequeñas comunidades, si están haciendo lo correcto y se echan encima la culpa si sus hijos no rinden en el colegio porque ellas están trabajando. La concepción social de que la mujer se tiene que quedar en casa cuidando de la familia todavía existe y es muy fuerte. Los hijos de las maltesas todavía pertenecen a la madre. La familia y la iglesia han mantenido al país unido. Son dos identidades fuertes para la gente de Malta y su cultura. Los malteses creen que una familia fuerte hace una población fuerte y una sociedad más sana. Así son los valores en este país insular del otro lado del mapa. Espero que les haya gustado este breve video sobre las mujeres de Malta, que se suscriban al canal y nos vemos en el próximo.